Buenas tardes. Vamos a dar un tema hoy que tiene que ver con lo que vieron al final de Programación 1, pero quizás con un enfoque un poquito distinto o profundidad distinta y complementario, no diría, porque vamos a ver variantes de lo que vieron quizás en Programación 1, listas y punteros. ¿Está bien? Entonces voy a tratar de ir, no digo no asumir nada, pero voy a asumir poco de P1 para ver si este repaso que voy a hacer al comienzo es adecuado para todos. La motivación principal, más allá de ver punteros y memoria dinámica, que me diga, ¿para qué me interesa eso? Me interesa más bien esto, ¿no? Ver cómo implemento tipos inductivos. Listas, pues después voy a definir árboles, grafos, muchas estructuras de datos las puedo definir con reglas. Entonces, si tuviera un mecanismo para definir los tipos de datos, como sé que estos tipos de datos tienen esquemas de regalo, que son esquemas de recursión de programación, podría usar todo eso, pero tendría que ver cómo implemento esto en un lenguaje. Entonces, para ver como ejemplo hoy cómo implementar esto, que son las listas, en un lenguaje, es que voy a usar memoria dinámica y punteros, pero como una herramienta auxiliar, no el objetivo es estudiar memoria dinámica y punteros como algo en sí interesante. ¿Ok? Para eso uno estudia quizás arquitectura, sistemas operativos, para ver cómo funciona la memoria de la máquina. ¿Okay? Entonces, arranquemos. Los tipos inductivos, ¿qué característica tienen? Y que uno podía armar secuencias de elementos con estas dos reglas, una lista vacía y agregando con el notación puntito muchos elementos, de cualquier largo. ¿Está bien? O sea, puedo armar listas de 10, 20, 100 elementos. Y uno diría, no hay una del tamaño máximo porque siempre puedo agregar un elemento más. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace esto el lenguaje? A ver si anda esto, sí. Cuando yo quiero, o qué hace el lenguaje cuando uno define una variable de un tipo T. Lo que hace es en la memoria, que es donde guarda las instrucciones y los datos, dice, voy a reservarte en esa memoria un lugarcito, que desde el programa vos lo vas a referenciar con el nombre de la variable X, pero está en cierta dirección de memoria, capaz de contener cualquier elemento del tipo T. Entonces, si el tipo T es un int, el lenguaje le asignará tantos bytes para el máximo entero representable, por ejemplo, ¿no? Y todos los tipos tienen un máximo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hago si el tipo T quiero que sean estas listas? Uno diría, o defino una lista máxima, que podría ser una opción, y entonces te doy ese espacio, pero no vas a poder crecer de eso, y uno lo sabe por los arreglos, por ejemplo. O, otra opción, uno diría, una ingenua sería decir matemáticamente te doy espacio infinito, sabemos que no es posible, o bien te doy algo de tamaño ajustable. Y vamos a ver que las estructuras de memoria dinámica, las estructuras que uno llama dinámicas, son las que me permiten ir ajustando el tamaño, no cuando compilo, porque no sé el tamaño, no quiero saber el tamaño, sino cuando ejecuto. Vamos a ver cómo lo hacen los lenguajes, no solo C y C++, los lenguajes. De hecho, ustedes programan en Pascal y lo hace de la misma manera que vamos a ver acá. Supónganse que uno quisiera tener la lista que tiene el 1, el 2 y el 3 que son enteros. No alcanza con poner esos tres bloques en la memoria sueltos. Uno tendría que decir, bueno, decime dónde está el primero. ¿Tá? Entonces, si yo quiero que la variable L sea la lista 1, 2, 3, necesitaría guardar de alguna manera, si estos son bloques de memoria donde guardé el 1 y el 2 y el 3, que guarde en lo que llamo acá como XXX, decime cuál es la dirección del primer bloque. El primer lugar donde está el primer elemento. ¿Tá? Entonces yo sé que la secuencia 1, 2, 3 arranca ahí. Para hacer eso, los lenguajes usan lo que llaman, y hay sinónimos para esto en la literatura, direcciones, porque son direcciones de la máquina. También se les llama referencia en algunos libros. ¡Ay, qué ruidoso que es esto! Nombres, menos usado, indicadores y más comúnmente conocido como punteros. ¿Y por qué? Porque uno los dibuja como una flecha, como que está apuntando ahí. Y van a ver que lo voy a usar mucho como regla práctica para pensar los algoritmos. ¿Tá? Entonces es un nombre bastante común. Dentro de los tipos punteros, uno diría entonces los lenguajes dividen los tipos de datos en dos categorías. Los que son datos enteros, reales, booleanos, etcétera, que guardan información de datos, y lo que son direcciones de datos. Direcciones de la máquina. ¿Tá? Entonces acá me estoy refiriendo a las direcciones. Dentro de las direcciones hay una distinguida que se llama null. Y que van a ver que para mí va a ser útil, para nosotros va a ser útil,
Sobre todo para cuando uno tiene una estructura dinámica, decir dónde termina. ¿Está bien? Como una marquita diciendo el puntero que no apunta de alguna manera, ¿no? Hasta acá se acabó. Como si fuera un string, el /0, de alguna manera diciendo acá se acabó el string. ¿Ok? En la memoria, uno quisiera, si fuera como un niño y quiere dibujar en la memoria cómo guarda una lista 1, 2, 3 que no es secuencial, uno diría, ¿por qué no los pones los 3 bloques pegados en la memoria? Y ya está, como hace un arreglo, un vector, todos los elementos son consecutivos en la memoria. Por eso guarda lo que uno llama la dirección del primero. ¿Cuál es la desventaja? Que cuando uno quiere agregar, por ejemplo, algo en el medio o al comienzo de ese arreglo, no tiene más remedio que hacerse un nuevo arreglo más grande, copiar los elementos corridos del lugar y meter uno nuevo al comienzo. Y uno dice, ¿y eso cuál es el problema? El tiempo de ejecución. Tengo que, si tengo n elementos, ¿qué orden es copiar n elementos en otro arreglo e insertar uno? ¿Orden de tiempo de ejecución? No, menos. Orden n, ¿no? Porque recorro n elementos y los copio en lugar. ¿Tá? En el peor caso, orden n. Vamos a ver que las estructuras dinámicas me van a permitir hacer esto en orden 1, tiempo constante. Entonces ahí viene la ventaja. Pero no es que no lo pueda hacer con arreglos, sino que los tengo que estar todo el tiempo redimensionando y reubicando, y eso no es eficiente. Entonces una lista en la memoria, uno quisiera por ahora verla como esto, ¿no? Algo que me diga dónde está la dirección del primero, acá tengo el primero, pero cada dato va a tener que decir dónde está el próximo si no es contiguo. Ah, el próximo es este bloque, que tiene el 2, el próximo es este bloque que tiene el 3, y este no tiene próximo. Es decir, que cada nodo, como dice ahí, debería guardar mínimo, y hoy vamos a ver que puede guardar más que esto, 2 cosas. El dato, en este caso el numerito 1, 2, 3, o lo que yo quiera, puede ser un string, puede ser otra lista, lo que yo quiera, y una flechita, la dirección donde está el siguiente. Y una flechita distinguida es la última, que les parece que ¿qué flechita es esta? La del null. Entonces, de alguna manera, si yo después tuviera posibilidad de ir recorriendo las flechitas, como si fuera un iterar en un arreglo, en vez de decir llegaste al /0, diría andar recorriendo las flechas hasta que llegues al null. ¿Tá? Y ahí tendría una forma de recorrer una lista. Por ahora estoy en la intuición, ahora voy a bajar a tierra con las instrucciones del lenguaje que permiten hacer eso. ¿Qué otra cosa quiero? Y bueno, por ejemplo, agregar y quitar elementos en una lista. Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer si uno dijera con los dibujitos agregar el 0 al comienzo de la lista 1, 2, 3? Y bueno, uno diría, ¿no? Como un niño, dame una cajita más para meter el 0 en algún lado. Entonces al sistema yo le digo, dame memoria para alojar algo nuevo. Guardo el 0 acá, pero para cambiar la lista, ¿ahora qué tendría que hacer? Modificar las flechas, ¿no? Exacto, que el 0 apunte al que hasta ahora era el primero, que es el 1, que es la flechita que estaba acá, y ahora digo, el primero pasa a ser este. Fíjense que para hacer eso yo no tuve que cambiar las flechas del 1 hacia el 2, del 2 hacia el 3, no tuve que recorrer el resto de la lista. Lo hago solo cambiando 2 flechitas, uno diría 2 asignaciones, eso es tiempo constante, orden 1. Entonces si yo pudiera hacer eso en lenguaje, no lo puedo hacer en un arreglo, sí lo podría hacer en una estructura que tenga esta noción donde las cosas no son contiguas. Es por eso que uno estudia estructuras dinámicas. ¿Qué son las estructuras dinámicas en general? Aquellas que pueden cambiar el tamaño, ¿está bien? Crecer o decrecer en tiempo de ejecución. Mientras yo ejecuto en un while, por ejemplo, puedo ir agrandando una lista o achicándola. ¿Mientras qué? Mientras haya memoria. Eso contrasta con las estructuras que se llaman estáticas. ¿Cuáles son las estructuras estáticas? Las que defino un tamaño fijo cuando compilo y hasta que el programa deja de ejecutar, el tamaño es ese. Por ejemplo, defino un arreglo de tamaño 10. Hasta que la variable muere y cierro la llavecita del alcance de esa variable, el tamaño es 10. ¿Está bien? Entonces, esas son estáticas. Un struct, un entero, una variable simple, son estáticas, son fijas, son constantes. ¿Está bien? Las estructuras dinámicas son las que me permiten entonces, cuando yo compilo, si no conozco el tamaño, crecer, uno no diría infinito, pero sí mientras haya memoria. ¿Está? No sé si lo notaron, pero yo hace un ratito dije, cuando defino una variable x de un tipo t, le tengo que decir dónde lo alojo, ¿no? Y reservar un tamaño para cualquier elemento de ese tipo t. Si yo tengo una lista, ¿qué cosa es una lista?
Yo le digo, guarda una lista. ¿Qué tiene que guardar? Si la lista está representada con un dibujito de esta forma. El puntero al primero. Alcanza con solo la primera flechita. Por más que la lista tenga cientos de nodos, como cada nodo tiene la dirección del siguiente, alcanza con que yo le dé una dirección. Y eso es de tamaño fijo. Es como si fuera un entero. Entonces yo le hago una trampa al sistema diciendo, te dejo hacer cosas ajustables y vos después podés pedirlas en tiempo de ejecución. Total, para mí la lista siempre va a ser solo una dirección. No importa el largo que tenga. ¿Se entiende? Entonces ahí caigo en las hipótesis que tiene el sistema, ¿no? No importa el largo, la lista para mí es la dirección del primero. Y si no hubiera el primero y la lista es vacía, o sea, tuviera esta lista, null. Justamente la ausencia de nodo es el valor null. ¿Está? Bien. Vamos a terminar un poquito la introducción y ahora bajemos al mundo de C y C++, ¿no? ¿Cómo defino estas variables de tipo dirección? Medio rápido porque ya han trabajado en la tarea, aunque más en el contexto de arreglos, de string y esas cosas, usando el asterisco. ¿Tá? Cuando acá pongo un nombre de variable asterisco t, supónganse que t es el tipo int, no estoy definiendo que la variable tiene tipo int, sino que va a guardar la dirección de un entero, que no es lo mismo que un entero. ¿Tá? El asterisco tiene dos usos, para confundirlos a ustedes nada más. Uno es cuando declaro una variable, como acá, y el otro es cuando navego. Yo le digo navego. ¿Tá? Si supónganse que la variable p, ¿tá?, tiene una dirección, la dirección de este bloque de memoria, supónganse que acá tengo el entero 5, es un dato. Azul dato, amarillo dirección. ¿Ok? Azul o violeta o celeste, no sé qué es lo que es esto. ¿Tá? Si acá guardo la dirección de este, o sea que tengo guardado un número, uno dice, ¿qué número guarda? El número de hexadecimal o binario que tiene en la memoria. Pero yo no lo voy a ver nunca, sino lo voy a simbolizar con una flecha. Me voy a hacer que todo lo que escriba de código sea transparente al sistema de numeración de la memoria, para que eso no cambie si cambio de un compilador a otro, que tenga que modificar el código. Nunca voy a ver en sí las direcciones, sino que las voy a manipular a partir de operadores básicos, como el asterisco y ahora vamos a ver el ampersand. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el segundo uso del asterisco? Si P guarda la dirección del bloque este azul, lo vamos a llamarle, acá, entonces, cuando digo asterisco P, lo miro así, ¿no? Lo apuntado por P es esto. Es como que navegué a través de la flecha y me paré en este lugar. Si P es lo amarillo, asterisco P es lo que está abajo. Entonces lo puedo ver como que navegué por la flecha y ahora, si acá hubiera un 5, ¿cómo imprimo este 5? Imprimo lo que tiene asterisco P. ¿Qué pasa si imprimo P? Va a salir un número feo, raro ahí, un lugar de la memoria. No lo hagan porque no tiene ningún sentido práctico. Pero sale una posición de memoria. Acá accedes a lo apuntado. Ahí tengo la dirección. ¿Está? Bien. Para ilustrar muchas cosas y sobre todo errores comunes que le quiero mostrar, uno dice, capaz que lo vimos en P1. Lo voy a detallar. ¿Por qué? Porque si uno comete errores cuando programa después con listas, con árboles, y capaz que ya le pasó con string, es difícil encontrar los errores. Uno dice, ¿quién hizo el compilador de C++ que no me da mensajes amistosos? ¿No? Uno diría, y estoy tocando el nivel de la memoria. ¿Cómo te puedo dar? No estoy programando a alto nivel. Ahora, por un rato en este curso, después vamos a programar después de la primera mitad a alto nivel. Ahora estoy programando a bajo nivel. Estoy tocando la dirección de la máquina. Entonces, cuando algo salta mal, te vas a ir segmentation fault, un número de memoria incorrecto, se cae el programa. Estás tocando la memoria, lo que está abajo de todo. ¿Está bien? No esperen que los mensajes sean, quisiste hacer esto y tendrías que haber hecho esto. No, no les va a decir eso. ¿Está? Entonces hay que tener cuidado. Como hay que tener cuidado, vamos a ver qué cuidados hay que tener. Algunos, lo más importante creo yo. Acá para ver esos cuidados voy a tener en las siguientes transparencias, supónganse declarados estos dos variables, ptr1 y ptr2, puntero 1, puntero 2, van a ser punteros enteros. ¿Qué valor tienen? Basura, indefinido. Si no inicializo, tienen basura. Y ojo con los punteros con valores indefinidos. Son muy peligrosos. Si uno después trata de navegar para imprimir algo y no tiene asignado, se cae. Sobre todo si le da una dirección que no es del programa y es del sistema operativo, por ejemplo. ¡Pum! Se cae. Entonces no lo hagan. Vamos a ver 4 formas hoy de asignarle algo a un puntero. Con esas 4 formas uno puede manejar cualquier estructura de datos dinámica, sea lista, sea árbol, lo que sea. Entonces
Entonces vamos a ver esas 4 y vamos a ver cuidados con esas 4. Para que traten de caer en la menor cantidad de errores posible. Y esas 4 sirven para manejar cualquier estructura. No quede diciendo, me va a faltar. No les va a faltar nada. Con eso pueden hacer todo. Operador, además del asterisco, ampersand, también para complicarle la vida a ustedes, tiene 2 usos. ¿Está bien? ¿Por qué no uso 2 símbolos distintos, no? Pero bueno. El primer uso es, el objetivo es, aplicado a una variable, a un objeto, me da la dirección de ese objeto. O sea, ¿dónde está alojado? Me da la dirección de memoria. Entonces, supónganse que tengo esta que dice int i igual a 5. En algún lugar de memoria aloja la variable i y la inicializa en 5. Después declaro la variable iptr, que va a guardar la dirección de un entero. ¿Qué valor tiene iptr ahora? Basura, porque no le asigné nada. Entonces, supónganse que ahora digo, mira, a iptr le asigno ampersand i, la dirección de i. ¿Está bien? Y está bien esa asignación, tiene coherencia porque iptr del lado izquierdo de la asignación está esperando la dirección de un entero. Y ampersand i me da la dirección de la variable i, que es un entero. Todo bien. ¿Ok? O sea, como tipo coincide. ¿Qué es lo que hace eso en dibujito? Esto que está acá. La primera forma de crear una de las flechas. Yo le dije 4, acá tienen la primera. Que es a la variable iptr, que estaba indefinida, ahora queda apuntando a lo que tenía ahí con el valor 5. ¿Está? Acá se los pongo como si fueran las direcciones de memoria en números 5000 y 6000, para que vean que se copia el 6000, que es la dirección acá. Pero olvídense de esto, vamos a mirar lo de arriba. ¿Está bien? En este momento tengo 2 formas de imprimir el 5. ¿Cuáles son? La más fácil, ¿cuál es? ¿Imprimir qué? I. Si imprimo I, tiene 5. ¿Y la segunda cuál es? Imprimir asterisco iptr. Lo que apunta iptr es como navegar a través de la flecha, vengo acá y ahí imprime el 5. Porque generé la flecha, entonces puedo navegar a la flecha e imprimir el valor que tiene. ¿Ok? Siguiente operación que necesito. Cuando yo dije voy a agregar el bloquecito a la lista 1, 2, 3 que tenga el 0 al comienzo. ¿Cómo agrego? Entonces al sistema decirle dame memoria. Que no te la pedí cuando compilé, te la estoy pidiendo cuando ejecuto. Entonces digo, ¿cómo es la forma de pedir memoria en lenguaje C puro, con un compilador de C puro? Combinando estas 2 instrucciones. Voy a alojar memoria, malloc, dame memoria, le estoy diciendo, para alojar, de este tamaño. Sizeof, si fuera int, por ejemplo acá, me va a dar un bloque nuevo de memoria del tamaño de un entero. ¿Está? Esto lo que está haciendo es, suponete que ptr es de puntero nomtipo. Ptr igual a esto, lo que está diciendo es, dame memoria de este tamaño. Y cuando digo este tamaño, si acá es el tipo int, será tantos bytes, por ejemplo. Si es un real, será otra cantidad de bytes. ¿Está bien? Memoria nueva, memoria que nadie estaba usando, memoria fresca. ¿Está? Entonces uno dice, ¿de dónde sale esa memoria? Bien. Esto es en C puro. Si uno compila en C puro, esto funciona. En C++, como sabía que me iba a preguntar él, aparece el operador new. Como ustedes van a compilar en C++, por más que usemos un fragmento chiquito de C++ que no es de C, estamos usando un compilador de C++, el new es una macro que tiene en particular esas 2 que tenían ahí. Hace algo más. Cuando la cosa que está acá, el nom tipo, es una clase, un objeto, se llama el constructor. Pero como no vamos a ver clase y objeto, quedémonos que hace lo mismo que el otro. Ustedes van a usar el new. ¿Está? Que en Pascal era el new también. New también. Pero mayúsculas, ¿no? No. Está. New. Igual. Entonces, ¿qué es lo que hace hace esto, ¿no? De algún lugar sale este bloque y ptr queda apuntando acá. Segunda forma de darle a alguna variable tipo dirección, de generar una flecha. Pero uno dice, ¿de dónde salió este bloque azul? Entonces, para entender eso, por si no lo vieron tan claro, no lo recuerdan de programación 1, puedo pensar lógicamente como que la memoria que usa un programa, en un momento dado tiene como 2 segmentos. Lo que llamo la memoria estática y la memoria dinámica. ¿Qué es lo que hay en la memoria estática? Todo lo que el programa declaró como variables. Que cuando compila se le asigna memoria. Por ejemplo, la variable x de tipo entero. Por ejemplo, la variable p que es de tipo dirección también va a memoria estática porque es una variable. Y viven esas variables
en el segmento donde fueron declaradas. Si abro llave, declaro la variable y cierro llave, afuera de la llave pregunto por la variable y me dice que no existe. ¿Está bien? Me dice no definida, me dice. ¿Está bien? Entonces vive en ese alcance, no es que yo la tengo que pedir y devolver, lo hace el sistema solo. ¿Está bien? Eso se llama memoria estática. Cuando compilo, se reserva eso. Uno dice, entonces, si solo tuviera eso, el programa mientras ejecuta solo podría usar la memoria que tiene en su variable y punto. Entonces, para poder tener más memoria, se agrega la memoria dinámica, que es la memoria que el programa va a poder pedir no cuando compila ya, sino cuando está ejecutando. En tiempo de compilación se llama arriba, negro, y en tiempo de ejecución se llama abajo. Entonces, la memoria de abajo, ¿cómo la puedo ver? La dinámica. Partida en dos. Lo que puedo llamar la memoria dinámica libre disponible, que es esto que estoy poniendo acá, y la memoria dinámica que el programa va pidiendo y va ocupando. La que ganó, digamos. ¿Cuál es la memoria en un momento dado de ese programa? Toda su memoria estática más la memoria dinámica ocupada. ¿Cómo lo ocupa? ¿Cómo lo obtiene? Con new. New lo que hace es pasar un segmento de memoria del bloque libre, memoria fresca uno le suele decir, a ocupada, y si yo se lo asigno a la variable P, entonces ahora P queda apuntando acá y tiene forma de acceder a ese lugar con el asterisco para guardar algo ahí. Entonces ganó un lugar de memoria. ¿Se entiende? Memoria que no tenía, memoria que ganó. La operación new tiene la inversa, que es el delete. ¿Está bien? Que lo que hace es liberación de memoria. ¿Está? La memoria dinámica que no uso. Típicamente, si pienso en una lista, ¿cuándo voy a usar, en qué tipo de algoritmos voy a usar un new? ¿Y en qué tipo de algoritmos voy a usar la inversa que se llama delete? ¿En qué tipo de lista, en qué tipo de algoritmo sobre una lista voy a usar un new? Cuando creas o relacionas una con el new y cuando la querés vaciar con el delete. Bueno, dicho de otra manera, cuando inserto, cuando creo, cuando voy cargándole cosas a la lista, como le voy a ir pidiendo más memoria, voy a usar el new. Cuando quiero hacer crecer la estructura. Cuando la quiero hacer decrecer, porque vaciarla, borrarla, voy a usar el delete. ¿Qué pasa si no uso el delete? Memoria dinámica ocupada que queda inaccesible para el programa, y si el programa después pide mucha memoria, en algún momento cuando pida new me va a decir no hay más. Tenés que desocupar la memoria. En las tareas le van a pegar así si no desocupan la memoria ahora. ¿Tá? Van a haber pruebas, chequeos que son de estrés de memoria. ¿Tá? Van a ver si están estresando a la pobre estructura ahí, no liberándola. Sí. El stack de ejecuciones, esta es la memoria de un programa. El stack de ejecuciones de la máquina está en el sistema operativo, está en otro lado. Lo maneja el sistema operativo escondido a los programas. Tiene una interfaz con los programas, pero lo tiene en otro lugar. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora usos del new y del delete. Supónganse que... Sí, dale, perdón. Ahora vamos a ver eso. No. Eso pasa en un arreglo que es contiguo si vos pones delete, corchetes y el nombre del arreglo. Ahí se elimina todo el espacio contiguo del arreglo. Si es una lista, que todavía no llegué a las listas, llegué a la intuición, pero todavía no la escribimos, y pongo delete, el puntero al primero, no se libera toda la lista. También tengo que hacer un algoritmo que recorra la lista liberando. ¿Tá? Pero ya vamos a llegar ahí. Supónganse que hago ptr1 y ptr2, que eran las variables que teníamos no inicializadas, y hago newInt y newInt. El efecto es este, ¿no? Aparecen estos dos bloques de la memoria fresca y ptr1 apunta acá y ptr2 apunta acá. ¿Qué es lo que hay acá y acá? Basura. Todavía no asigné nada. Algo que podría hacer es a lo que apunta ptr1, o sea, a este bloque, asignarle 5. Este lugar de memoria no tiene nombre. La única forma de llegar a él es navegando a través de, en este caso, una variable que sí tiene nombre, que es ptr1. ¿Tá? Entonces, ¿por qué lo hace así el lenguaje? Porque cuando compiló, eso no existía. Entonces no le podía dar un nombre y una regla de alcance de variable. Eso se lo da a las cosas que están en la memoria estática. La memoria dinámica no cumple las reglas de alcance de vida de las llavecitas. ¿Está bien? Por eso yo tengo que liberar la memoria. Cuando termino la ejecución del programa, como decía él, recupero toda la memoria. No es que tiene que salir a comprar memoria. ¿Está bien?
Pero hasta que no termine la ejecución del programa, ningún programa o algoritmo o subrutina que tenga ahí, si se quedó sin memoria, marchó. Una cosa que no les va a pasar, salvo que programen mal, es que cuando uno hace new, no da error, nunca da error. Y uno dice, ¿qué pasa cuando no hay más memoria? A la variable que yo le asigne new, por ejemplo, acá ptr1 igual newInt, si después pregunto if ptr1 es null, es porque no había más memoria. No da error, pero le asigna null. Entonces yo puedo chequear eso, si se agotó la memoria, hacer programación defensiva se suele llamar, chequeando errores, después que haga un new, preguntando si me quedó null. Si me quedó null es porque se me acabó la memoria. Algo hice mal. ¿Está bien? Bueno, acá tenía otro ejemplo donde asterisco ptr2 le asigno asterisco ptr1, o sea, lo que tiene ptr1 más 3. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Sí. ¿Qué pasa si en vez de poner acá asterisco ptr1 pongo ptr1 más 3? Andás a ver qué pasa, ¿no? Porque a una dirección de memoria le estoy sumando 3. Capaz que es un lugar de memoria del mismo programa y el sistema de lenguaje hace coerción de tipos, entonces entre direcciones y números, como son combinables, capaz que no salta el error, pero va al lugar de memoria y te da o cualquier cosa que no esperabas o se salió de la memoria del programa y te da un error, segmentation fault. No hagan eso. No mezclen nunca datos con direcciones. Datos con datos y direcciones con direcciones. Entre sí no empiecen a sumar, no empiecen a hacer lo que se llama aritmética de punteros. Es muy inseguro. ¿Cuándo le puedo sumar y estoy con garantía más o menos que no estoy metiendo la pata? Cuando es un arreglo y yo a la posición del primero le subo n lugar, le sumo un n. Si el arreglo tiene más largo que n, entonces es seguro porque estamos viendo n lugares en el arreglo. Pero no es la forma habitual de moverse en un arreglo, no es una forma segura de moverse en un arreglo. ¿Está? Lo puedo hacer con una iteración, de otra forma. Exacto, por eso es la forma segura de programar. Si le sumo la dirección no me va a dar error, pero es una forma insegura de programar. No lo hagan. ¿Está? Entonces, aritmética de punteros, lo que dice ahí abajo, capítulo del libro que lean que tenga eso, sáltenselo. ¿Está bien? Programadores expertos a veces usan aritmética de punteros porque conocen en el compilador que están usando a bajo nivel cómo se manejan las cosas, entonces como son jodidos los programadores expertos, tratan de ir y hacerlo a bajo nivel porque es un poquito más rápido. ¿Está bien? Pero no lo vamos a hacer. Es inseguro. Bueno, creo que por ahí... ¿Recuerdan que recién ptr1 estaba apuntando acá y ptr2 estaba apuntando acá? ¿Qué pasa cuando hago tercera forma de asignarle algo a un puntero ahora? Vimos el ampersand, el new. La tercera es el alias. Cuando a un puntero le asigno lo que ya tiene otro, ¿no? Es una forma de dejar de ser indefinido de ptr1 si le asigno lo que ya tiene otro puntero. Por ejemplo, si ptr2 estaba apuntando acá y ptr1 estaba apuntando al bloque 5, esta asignación lo que provoca es que ptr1 apunte al mismo lugar que ptr2. Ese general lo llama un alias. Exacto. Esto sería un mal manejo de la memoria porque este 5, uno diría, ¿dónde quedó? En la memoria dinámica ocupada, pero como no tiene nombre, y si perdí la dirección, nadie lo va a poder recuperar ese lugar. Entonces, para hacer eso, ¿qué aparece en el lenguaje? Además del new. El delete. Entonces, aparece el delete. ¿Qué es lo que hace el delete? Libera. Ahora, ¿qué libera? Yo he escuchado cosas diciendo, delete ptr2 es borra la variable ptr2. No. La variable no se borra, vive en el alcance de vida donde fueron declaradas, no va a desaparecer una variable. ¿Está bien? Exacto. Libera lo apuntado, todo el bloque que está apuntando. Entonces, si ptr2 está apuntando acá, delete ptr2, libera este bloque. Este bloque vuelve a la memoria dinámica libre para que un futuro new pueda tomar ese cacho de memoria y asignárselo a otra estructura, por ejemplo. ¿Cómo queda ptr2? Indefinido. Como cuando fue declarado no inicializado, igual, basura. Ojo, hay gente que... Sí. Bien, ahora te voy a mostrar eso. Ojo que a veces uno dice, hago esto, hago el delete, y después acá imprimo asterisco ptr2 y me dice, me salió el 8. Profe, no entiendo nada, si acabo de hacer un delete, ¿por qué sale el 8?
Porque el delete es una directiva del sistema operativo diciendo, che, esta memoria no la preciso más, recuperala para cuando te la pida un otro new. Capaz que no la recupera inmediatamente y eso depende de la versión del compilador que usen o del sistema operativo. Entonces, capaz que inmediatamente tienen este bloque, 2 instrucciones más abajo, ya no lo tienen más. Entonces, la consigna es, después de hacer delete, no se puede usar más esa variable. Le puedo asignar otra cosa, pero ya no navegar a través de eso porque el espacio de memoria ya no es de él. ¿Ok? Lo del ampersand. ¿Qué pasa cuando tengo el delete del ampersand? Vuelvo para atrás. Esta instrucción, ¿vieron? Int i igual a 5. ¿En qué lugar está alojada la variable i? ¿Memoria estática o memoria dinámica? Estática. Todas las variables de memoria estática. Int asterisco IPTR. ¿Dónde está IPTR en la memoria? Estático. Es una variable. Por más que sea puntero, es una variable. Esas 2 variables están en memoria estática. Cuando yo le digo IPTR ampersand i, genera la flecha. ¿Qué pasa si ahora digo delete IPTR? Es que no hay nada. Todo esto ustedes me dijeron que estaba en memoria estática. Trata de liberar el puntero ese y les va a dar un error, no es que no va a hacer nada. Le va a dar un error porque dice, no puedo liberar memoria estática. Porque no es memoria que no depende de la parte de ejecución. Eso es cuando compiló. Esa memoria cumple reglas diferentes a la que manejo abajo. Salta un error. Entonces vuelvo acá. Fíjense que el new y el delete son inversos, pero a este nivel de la memoria dinámica. No se pueden meter con la memoria estática. No pueden liberar o pedir memoria acá arriba. La hace la declaración de variable, el alcance de variable, ahí es el sistema, automáticamente lo hace. ¿Ok? Sí. ¿Cómo? En el ejemplo que estábamos viendo hace un ratito, vamos para allá. Estábamos acá, ptr2 es un puntero, cuando hago delete ptr2, ¿tá? Yo hago delete el nombre de la variable de tipo puntero. ¿Qué es lo que libera? Lo que apunta ese puntero. El puntero queda indefinido. La variable puntero, amarilla. Ahora este bloque, que es dato, se liberó. Vuelve a la memoria dinámica libre ahora. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo un alias y hago un delete? Bueno, si estas dos, ptr1 y ptr2, están apuntando a esto y uno dice, ¿van a ser útiles los alias o está diciendo algo que no lo voy a usar nunca? Sí, van a ser re útiles. Cuando quiero insertar, buscar, borrar en una lista, en un árbol, todo, siempre voy a moverme en una lista, por ejemplo, y diciendo, paro cuando llegue a esta dirección, que la tiene otro puntero. Entonces, llego cuando se genera un alias. Va a ser muy útil, pero tengan cuidado, porque, por ejemplo, si yo acá hago un delete ptr1, uno dice, ¿qué va a hacer? Y libera lo apuntado por ptr1, o sea, este bloque. Pero ptr2 que apuntaba acá queda con basura, o sea, queda en la misma situación que ptr1. Indefinido, ¿está bien? Si después trato de usarlo, es un error. Cuando digo usarlo, quiere decir navegar a través de él. ¿Le puedo asignar algo después? Claro. ¿Está bien? Y vuelve a estar definida. Pero ya perdió esto. Las dos perdieron esto, ¿se entiende? ¿Sí? Y la cuarta forma de asignarle algún puntero es la más simple, asignarle null. ¿Está? Y ahí tengo las 4, ¿no? Para que les quede claro, null no es lo mismo que indefinido. No le puedo preguntar una variable, ¿estás indefinida o no? ¿Te inicializaron o no? No le puedo preguntar porque me da un error. Entonces, este código está para ilustrar eso. Yo puedo preguntarle a cualquier variable tipo puntero que esté definida, no indefinida, por ejemplo, si es null o si no. Si es null, hará esto. Y si no es null, yo sé que está apuntando a algo. Por ejemplo, podría venir e imprimir o acceder y hacer algo con asterisco ptr1. Sería válido. Entonces, esta transparencia lo que muestra es que un puntero en un momento dado puede tener 3 situaciones posibles. O está indefinido, y no lo usen hasta que no le asignen algo, o tiene null, o está apuntando a algo. Y uno dice, ¿cómo logró estar apuntando a algo? ¿Con new? ¿Con ampersand? ¿O porque le asigné un alias con alguien que ya tenía algo? Y no hay otra forma. Hay otras, pero con estas 3 alcanza, las otras son redundantes, peligrosas, las tachamos. ¿Ah? No sirven para nada. ¿Ok? Recapitulando, esas son las 4 formas seguras de trabajar con punteros. Cuando ustedes manejan eso, ya está. Capaz que en P1 aprendieron, entonces dice,
P1 me enseñó todo lo que tenía que saber. Qué bueno los docentes de P1. Una acotación chiquita. ¿Qué pasa con los arreglos? Los arreglos, hay dos tipos de arreglos. Entonces, como uso el new, lo voy a mencionar ahora, por más que ustedes ya en la tarea 1 trabajaron con esto. Hay dos tipos de arreglos. Los arreglos de memoria estática y los arreglos de memoria dinámica. ¿Cómo defino un arreglo de memoria estática donde se maneja automáticamente cuando compila? Y me obliga el sistema a que yo diga, por ejemplo, int, un nombre de variable que le llamo arreglo, pero tengo que poner acá una constante, por ejemplo, 100. Y compila. Y reserva un espacio contiguo, ¿está bien? Para 100 lugares, del 0 al 99. Y el nombre arreglo en realidad es la dirección del primero. Es lo que yo puse ahí como con rojo. Aunque uno no vea ¿dónde está el puntero ahí? No hay un puntero. Pero el nombre arreglo es la dirección del primer lugar. ¿Está bien? ¿Tengo que pedir memoria con new o liberar memoria si lo declaro de esta forma? No. Porque el sistema automáticamente le da la memoria y le saca la memoria, como es memoria estática, automáticamente por el alcance de vida de las variables. Ahora, cuando uno quiere definir un arreglo que depende de una variable que le van a ingresar como parámetro de un método y hasta que no lo ejecute no sabe cuál es el valor, el compilador no sabe cuánta memoria darle a una variable que no sabe qué valor va a tener. Entonces, ¿cómo lo declaro a esos arreglos? Así. Si quiero que sea un arreglo de entero, lo defino arreglo. Como el arreglo yo dije que va a ser la dirección del primero, asterisco int. Si es un arreglo de enteros, la dirección del primero. Aunque no diga primero ahí, la dirección de un entero. Y cuando yo sepa después cuál es el tamaño de ese arreglo, yo puedo hacer esto. New int de esta cantidad de lugares. Y ahí puedo usar una variable. No tiene por qué ser una constante. ¿Cuál es el dibujito que corresponde a ese? El mismo de abajo. El mismo que les mostré abajo. Y la forma de hacer un while o el arreglo en la posición i es la indistinta si es uno u otro. Lo que pasa es que este se pide con new y cuando yo no lo use más para hacer una buena gestión de memoria debería liberarlo con delete. Si yo hago delete, creo que por acá me preguntaron, ¿arreglo? La palabra arreglo, la variable arreglo, ¿qué va a liberar? El rojo. Solo libera el espacio rojo, la dirección del primero. Exacto. Delete, corchete, corchete que abre, corchete que cierra y el nombre del arreglo. Ahí sí libera todo el bloque contiguo del arreglo. ¿Está? Para liberar toda la memoria contigua de un arreglo. Yo le llamo pseudodinámico, porque no es que este arreglo es dinámico, no es que se va a estirar o va a crecer después que ejecuta. Es dinámico porque en tiempo de ejecución reservé el tamaño, pero una vez que lo reservé ya está. No lo puedo volver a redimensionar, ¿se entiende? Porque pierdo los valores. Pero sí me dejó elegir el tamaño, no cuando compilé, sino cuando ejecuté. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Claro. Del arreglo, ¿no? Cuando el arreglo dice, mira, viene un parámetro, un método que es la variable var. Y el usuario cuando ejecute va a decir, yo quiero que var sea 25. Entonces cuando compiló no sabía qué valor le iba a dar el usuario. Entonces cuando compila, el sistema no le puede asignar arreglo un tamaño porque no sabe el valor que va a tomar una variable. Sí sabe el valor de una constante, por eso la reserva él. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, mira, yo la declaro así como int asterisco arreglo y acá podría poner punto y coma y más abajo si quiero, no tiene por qué ser ahí mismo, cuando sepa le asigno new int y ahí puedo elegir la variable. Entonces, ¿qué hace? Le asigno un bloque contiguo igual que antes, pero ya no está en la memoria estática, está en la memoria dinámica ese bloque. ¿Está? En el dibujito que vimos hace un rato, el arreglo que tiene la constante dibujada está acá, en lo negro, y el arreglo con new está acá abajo. Porque lo pedí con new, lo tengo que devolver con delete. Y para liberar todo el bloque continuo del arreglo, no puedo poner delete el nombre de la variable del arreglo, porque solo libera la dirección. El arreglo lo ves capaz que más claro cuando es dinámico, porque es la dirección del primero. Entonces cuando hago delete, libera el primero. Entonces vuelvo acá. Cuando yo le pongo delete acá. Exacto. Yo le pongo acá ahora, después de hacer esto, ¿no? Trabajo con arreglo de i, pero pongo delete arreglo, libera este bloque rojo. Si pongo delete y antes de poner arreglo pongo corchete que abre, corchete que cierra, libera todo el bloque continuo del arreglo. Corchete recto. ¿Está? Así sería. Hago delete, corchete, arreglo.
y ahí libera. Pasa que uno dice, no me doy cuenta, y claro, porque uno no se da cuenta qué cosas liberó o no liberó, no es funcional. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando se le acaba la memoria. ¿Nosotros nos vamos a dar cuenta? Sí, porque vamos a hacer pruebas, algunas de manejo de memoria, donde vamos a ver si están liberando o no la memoria. Porque yo digo, ¿cómo lo notas esto? Y si ejecuto una vez no lo veo, pero si hago un while hasta 10.000 y te hago esto y vos no liberás la memoria, en el momento no hay, el new no te dice que no hay más memoria. ¿Ah? Vamos, sí. Tengo una duda con lo anterior que habíamos dicho de ampersand. Si vos haces una lista y cada elemento de cada puntero que está en la lista apunta a algo, a una variable que accedes con el ampersand, luego no tenés que liberarla, porque va a tener todo un encadenamiento de variables que están dentro de la memoria. Si vos vamos a ver ahora, pero si vos haces un encadenamiento con ampersand, o bien alguien lo creó en memoria dinámica o estás haciendo un encadenamiento de memoria estática. Si vos haces una lista de memoria estática es raro porque es difícil que vos puedas armar algo de tamaño ajustable en memoria estática porque se tendría que haber definido ese tamaño cuando compiló. Es muy raro eso. Entonces siempre la vas a reservar con new y la vas a liberar con delete. Capaz que un lugar de memoria lo haces con ampersand, pero si es algo variable no va a estar en memoria estática. Exactamente. Pero ahora vamos a las listas. Para trabajar con las listas, uno puede poner en C y C++ puntero a lo que se le antoje. Hasta ahora vimos ejemplo de puntero entero. Pero yo puedo poner puntero a un struct. ¿Está bien? De hecho, ¿por qué pongo el ejemplo del struct? Porque dijimos que un nodito de una lista, como mínimo, iba a tener dos cosas. Un dato y un puntero. ¿Está bien? Pero puede tener muchos campos, puede ser puntero a un objeto o una clase, lo van a ver capaz que en programación 4, y puede ser puntero a un código, a una función o un procedimiento. C++ me deja poner puntero, que es dirección, a lo que se me antoje de la máquina. Pero acá vamos a ver el ejemplo de puntero a un registro. Supónganse que este regdatos, un struct, tiene dos campos. Uno que es un string, nombre, y otro un salario, un número real. El typedef lo que está diciendo, ¿alguien sabe esto? Sí. El tipo regpunt es sinónimo de ¿qué? Puntero a regdato. Es decir, cuando defino la variable regpersona de tipo regpunt, es lo mismo que haber dicho que regpersona como variable va a ser asterisco regdatos. ¿Se entiende? Ahora no le asigné nada, o sea, está indefinido. Entonces yo podría venir y decir, mira, a regpersona le doy new regdatos. ¿Qué es lo que hace el sistema? Lo mismo que antes. Saca memoria dinámica libre y se la pasa a la dinámica ocupada. Pero ahora es memoria compuesta, porque tiene dos campos. Ese struct tenía dos campos. Entonces, ¿cómo accedo a cada campo? Bueno, hay dos formas. La forma de abajo, supónganse que quiero acceder al salario, le voy a explicar primero la de abajo de todo, es que yo le diga asterisco regpersona, o sea, lo que apunta a regpersona, punto salario. Porque un struct, la forma de acceder a cada campo de un struct es con el puntito. Como es muy habitual trabajar con punteros a estructuras que tienen varios campos, hay una notación que es más útil y más práctica, más didáctica, que es la flechita. ¿Está? En vez de poner esto, pongo regpersona flechita salario. Que es la forma de decir lo que apunta a regpersona en el campo salario. Es lo mismo que lo que está abajo, son indistintos para el sistema. Uno u el otro es lo mismo. Sí. Sí, podés componer, podés usar la de arriba con la de abajo mezcladas. Para el sistema son como sinónimos. No sé si es esa tu pregunta. Ah, sí, si el salario es otro puntero, esto es compuesto, entonces podrías poner punto tal cosa, o si es la dirección de algo, flechita tal cosa. Y si salario fuera la dirección de algo, de otro struct, pones flechita. Si fuera un struct salario, pones puntito. Depende de lo que sea. Ahora vamos a ver ejemplo con manejo de listas. ¿Tá? Ya tenemos todo para manejar las listas. ¿Tá? Disculpe que esta introducción ahí a todo lo básico de memoria dinámica fue media larga, pero como lo vamos a usar no solo en listas, sino en todas las variantes de lista, en árboles y en todas las estructuras de datos dinámicas que ustedes vean acá y en el futuro, me parecía que valía la pena dedicarle esta primera hora. Las listas o secuencias más simples, por ejemplo esta, la que uno en notación, uno diría de tipo inductivo, la arma como x1, puntito, x2, puntito, puntito, que sería similar a ese dibujito.
donde los X sub i serían los amarillos, digamos, la información que está en el amarillo, y el puntito que vendría a ser la flecha. Y entonces dice, ¿y quién es este? La flecha final, o sea, null. Entonces digo, bueno, eso lo puedo tener esta analogía. ¿Puedo manejar punteros? Ya vimos cómo. En el nodito amarillo, ¿qué va a haber? Como mínimo dos cosas, el dato y el puntero al otro. Ya acabamos de ver un ejemplo de puntero a algo que tiene dos campos. Ya tengo todo. Entonces puedo venir y decir, mira, la estructura nodolista, llamémosle, va a tener como mínimo, ¿por qué digo como mínimo? Después vamos a ver variantes de esto. ¿Está bien? Entonces, nodolista, la defino la estructura, tiene un campo info, supónganse, o dato, a veces se suele llamar, que guarda, supónganse que es de un tipo T, cualquiera, puede ser char asterisco, entero, lo que se me antoje, este azul, y un campo sig, que es asterisco nodolista, o sea, tiene un puntero a otro nodolista. Fíjense que ahí ya hay una recursión, o una autorreferencia, porque estoy definiendo nodolista y uno de los campos no es nodolista, pero es parecido, porque es asterisco nodolista. Entonces ya la estructura que permite definir eso recursivo funciona. Lo que me pide es que si hago una autorreferencia como acá, que pongo nodolista arriba y dentro del cuerpo que está definiendo nodolista vuelvo a usar nodolista, tiene que tener sí o sí un asterisco, para que no sea lo mismo, porque si no, está como, ahí sí está indefinido. Pero dice, no, el siguiente no es un nodolista, es un puntero nodolista, una flecha. ¿Está? Y voy a definir de acá en más, en las transparencias, como tipo de lista, lo que voy a llamar el tipo lista, acá cuando digo tipo lista, punteros a nodolista. Cuando te diga, toma una lista, ¿qué te estoy dando? Algo de tipo asterisco nodolista. ¿Está bien? O sea, la lista básica es null. Y la lista que no es básica, ¿cómo la veo? Y la voy a ver así, ¿no? Una lista que no es null va a ser un puntero, supónganse, a un nodo que va a tener un campo info y un campo sig. Acá tendrá el X sub i que yo quiera ponerle y acá la flecha que yo quiera. ¿Está bien? Es eso lo que vamos a ver cómo trabajar ahora. O sea, vos tenés una lista y tenés otra cosa que lo que te apunta a la lista y es la que te permite avanzar. Ahora vamos a ver cómo avanza una lista, pero yo lo que quiero ir armando una estructura de esto que la puedo hacer tan larga como quiera. Después vamos a ver cómo yo itero, cómo me muevo. Ahora vamos a ver eso. Algoritmo de lista. Supónganse que en los ejemplos que les voy a mostrar ahora, la lista P ya está declarada, la variable. No está inicializada, pero está declarada que P es una lista. Por ejemplo, P en algún momento podría hacerse una lista de enteros, este dibujito, en la memoria, ¿no? Tiene el 4, el 2 y el 5 y null. Entonces sería la lista que uno llamaría 4, 2, 5. Que acá la pondría 4, puntito 2, puntito 5, puntito de lista vacía. ¿Y por qué hago tanta referencia a esta notación? Porque esta notación tenía de regalo un esquema de programación. Entonces ya en breve voy a usar este esquema con esa notación. ¿Está bien? Bueno, supongamos declarada no solo P, sino Q y R también. La primera forma de declarar una lista, la más simple, la vacía, la que ni siquiera tiene un nodo, no tiene ningún nodo, es asignarle a P null. Y yo podría ya venir a escribir un método, una función que diga isEmpty, que le paso como parámetro una lista y me dices booleano si es null o no. ¿Qué retorna este código? Simple, la comparación de si P es null. Si P es null, es vacía. Y si no, está apuntando a algo. Puede ser un nodo, pero ya si tiene un nodo, ya no es vacía. Podrá tener cientos de nodos, pero con uno solo ya no es vacía. ¿Se entiende? Entonces, este código, primero simple, me chequea si una lista que yo le dé es vacía o no. Veamos ahora cómo... Esto sí, repaso, ¿no? Cómo, por ejemplo, ese ejemplo que le había visto al comienzo, cómo agregaba un nodito al comienzo de la lista. Esto espero que sea más repaso de P1 que otra cosa. ¿Está bien? Voy a ir medio rápido, salvo que ustedes me frenen y me digan, no entendí. Si yo quiero insertar a la lista X1, X2, X3, Xn el elemento dato al comienzo, ¿qué necesito? Necesito pedir un nuevo nodo, se lo asigno una variable auxiliar Q, entonces Q queda apuntando a este nuevo nodo, compuesto de dos campos, ¿no? Digo, en el Q... En el info de este nodo, cargo el dato. En el siguiente que asigno, lo que decía ella hace un ratito, ¿no? La dirección del primero, que es P. P tenía guardada la flecha hacia X1, entonces la copia ahí. Y acá actualiza, ¿qué estoy actualizando en palabras acá? Exacto, la dirección del primero.
Diciendo el primero deja de ser el nodo con X1 y pasa a ser este. ¿Tá? Entonces uno ve que de nuevo no recorrí la lista para cambiar, para agregar algo al comienzo, algo que en un arreglo no podría, habíamos dicho, tendría que copiar todo, pasar todo, orden n. Acá lo puedo hacer con 4 asignaciones, orden 1 de tiempo de ejecución. ¿Está bien? Bueno, me salteo esto porque ya viene de P1, lo pueden leer solo. Voy a ir a cosas más interesantes. Supónganse que a veces uno no quiere hacer cosas al comienzo de una lista. Las quiere hacer en el medio. Supónganse que esta lista está ordenada. Dice, ¿sabes qué? Voy a recorrer y cuando llegue a este punto, acá quiero insertar. Entre este y este, para que me quede ordenada. Entonces supónganse que quiero insertar. Luego tengo un puntero R por alguna razón que está parado en este nodo. El puntero del primero es este, pero supónganse que yo me moví con R a este nodo. Y quiero insertar entre este y este que está acá abajo. El código me diría es parecido, ¿no? Porque ¿qué necesito? Que a una variable Q le doy un nuevo nodo para que me aparezca este bloque de acá. En ese info le asigno lo que yo quiero, el datos acá. El siguiente a este, ¿quién es? Y uno diría, es este que está punteado acá. ¿Quién tiene este? R siguiente. ¿Tá? Entonces digo Q siguiente igual a R siguiente. O sea que este apunta, amarillo, apunta ahí. Y después digo, bueno, este que deje de apuntar acá, porque ahora tiene que apuntar abajo. Entonces digo, ¿cómo hago eso? Lo que apunta R en el campo siguiente, asignale la dirección que tiene Q. ¿En qué casos puede fallar este código? Son 4 líneas sueltas, ¿no? Que están dentro de una función o un procedimiento. Entonces, ¿en qué casos si uno lo mira así, pues podría saltar un error? ¿Eh? Pero ¿en qué situación, por ejemplo? ¿Qué pasa si, le pongo a ejemplo yo, R es null? ¿Dónde salta un error? ¿Eh? O sea, acá. Porque null flecha siguiente no existe. Lo que apunta a null va a buscar un registro que no existe. Entonces ahí se cae. Error. Supóngase, ese sería el ejemplo de unidad. Te moviste hasta R y ahí quisiste hacer algo. Ojo, tenés que chequear que cuando te moviste, ese lugar existe. Si es null, este código no va a funcionar. Casos de borde. ¿Por qué digo casos de borde? Porque, por eso, les voy introduciendo una idea que ustedes conocen de P1, pero es no solo el chequeo del caso general, sino el caso de borde. Siempre que escriban un código, vean en qué casos puede fallar. Si funciona al comienzo de la lista, en el medio, al final, o porque los casos de prueba están pensados así. No piensan solo el caso típico, a veces piensan el caso de borde. ¿Qué pasa? Te pedí un algoritmo de ordenar, entonces, o de borrar. Te digo, ¿qué pasa si borro en el medio? Pero ¿qué pasa si borro el primero y qué pasa si borro el último? Entonces ahí veo distintos casos de borde a ver si los manejaron bien. ¿No? Suponga que... no, ya está. Con eso alcanza. Y ahí está el dibujito. Veamos un ejemplo de borrado ahora simple antes de pasar a códigos, de empaquetar códigos, ¿no? El primero sería, ¿qué pasa ahora si quiero borrar el primero de una lista? ¿Está? ¿Cuál es la situación? Supónganse que la situación es que tengo esta lista. P apunta a X1, X2, X3, o sea, la lista es esta, tiene hasta XN. Y quiero borrar el primero, o sea, este que se está pintando en gris. ¿Está bien? Desde el punto de vista lógico, alcanzaría con hacer solo la línea roja. ¿Qué hace la línea roja? P igual a P siguiente. O sea, ¿pero qué cambia acá en el dibujito? Si P está apuntando ahora acá. Exacto, que ahora P va a guardar la dirección de este bloque que tiene el X2. Y uno diría, si después recorro la lista y la imprimo, voy a decir, borré bien, porque ahora el X1 no está más, está el X2 de ahí en adelante. O sea, lógicamente es correcto, pero quedó boyando. O sea, uno diría, manejaste mal la memoria porque el bloque ese gris ahora quedó tirado ahí, perdidos en el espacio, ¿no? De alguna manera. Entonces, la forma de hacer una liberación no solo lógicamente correcta, sino físicamente correcta, sería decir, bueno, asignale a una variable auxiliar Q el valor de P, ahora sí hace el borrado lógico, o sea, Q está apuntando acá. Fíjense que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Un alias, ¿no? Cuando digo a Q le asigna P, ¿no? Un alias. Digo, a P asignale P siguiente, o sea, ahora sí, P apunta al nodo X2 y esta dirección ahora no la perdí, porque la tiene Q. Ahora hago delete Q. ¿Se entiende?
Entonces ahí hice el borrado lógico y físico correcto. ¿Se entiende? ¿Cómo? Ah, ¿en qué caso falla esto? Este código. ¿Falla en algún caso? ¿O le pedirían a la lista P que tenga al menos una condición? ¿Cuál sería esa condición? Más de un elemento, o al menos uno. ¿Ah? Y es lo mismo que vos decías, si la lista P es null, ahí falla. ¿Dónde falla? ¿En qué línea? Si la lista es vacía. Y falla en la segunda, cuando dice PSIG. Porque null flecha SIG no existe. Entonces, esto funciona siempre y cuando la lista parámetro no sea vacía. Entonces, si uno va a ejecutar este código, tendría que estar como dentro de un if que dijera if not is empty, ¿no? El código que vimos antes, ejecuta este código. Porque si es empty no tenés que hacer nada. De nuevo, casos de borde. ¿Está? Acá tengo el caso de nuevo, cuando no estoy parado al comienzo de la lista, sino me paré acá en el medio. Por alguna razón me interesó pararme en el medio y quiero borrar, como dice ahí, el siguiente al registro apuntado por R. Es decir, que si R está apuntando al nodo que tiene el X2, el siguiente de este nodo quiere borrar este. ¿Está? Entonces fíjense el código que es lo que hace para hacer el borrado lógico y el físico. Dice, voy a usar una variable Q igual a R siguiente. O sea, marca en Q el que voy a borrar. ¿Está bien? Lo mismo que hace un ratito. Pero antes era el primero y ahora no es el primero. Ahora sí hace el borrado lógico que dice, esta flechita en vez de apuntar acá, tiene que apuntar al que le sigue a este. ¿Cómo hago eso? Lo que apunta R en el campo siguiente, o sea, este amarillo, en este lugar voy a asignar Q siguiente. Es decir, la flechita que sale a partir de acá. ¿Está? Y después hago el delete de Q, ahí sí puedo liberar el gris. Se desenganchó el nodo X3 y se liberó. ¿Se entiende? ¿En qué caso falla este código? Hay más de uno. ¿Sí qué? Vamos a la primera línea. ¿Cuál es un primer caso que falla? La primera línea. ¿Cuándo puede fallar? Cuando R es null. Ah, vos querías buscar el lugar para borrar. Si no lo encontraste y te quedaste con null, la primera línea ya falla. Supóngase que no es null. Hay otro caso de posible falla. ¿Cuál es? Que sea el último. O sea, que no haya un siguiente. ¿Y dónde falla? Cuando dice R siguiente existe porque si es el último, R siguiente es null, pero Q siguiente no. Porque el siguiente de ese no existe. Y ahí se cae. O sea, R tiene que caer en el antepenúltimo. Exactamente. R tiene que ser el antepenúltimo, tiene que haber un último. Entonces, este tiene más condiciones para que ese código suelto encaje bien en un código real. Porque hay dos condiciones las cuales ya fallaría. ¿Ok? Bueno, para ver, no código suelto, sino cómo empaquetarlo bien, en funciones de procedimiento uno diría, perdónenme, pero les voy a repasar pasaje de parámetro por copia y por referencia. Uno diría, ya lo sé, pero quiero ver si lo saben bien. ¿Por qué? Porque cuando es estructuras dinámicas, la cosa cambia un poquito. Y como recién me dijeron, cuando hago delete, el puntero al primero se libera toda la lista. Lo mismo pasa cuando hago pasaje de parámetro y te paso una lista. ¿Qué se pasa como parámetro? Entonces vamos a ver un poquito eso. Y para ilustrarles una cosa que me parece interesante. C y C++, sobre todo C, tiene un solo pasaje de parámetro, que es el pasaje por copia. El pasaje por referencia está simulado a partir del pasaje por copia. O sea que cuando yo voy a implementar un lenguaje, si ustedes entienden lo que les voy a explicar ahora, se van a dar cuenta que alcanza con implementar un pasaje de parámetro y el otro lo pueden simular. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, para entender un poquito eso, veamos este primero sin punteros y después voy a agregar un caso de punteros. Supónganse que tengo este main y tengo un procedimiento que recibe un entero m y a m le asigna 8. Y desde el main declaro una variable n igual 5, llamo al procedimiento p con n y después imprime, acá puse cout en vez de printf, pero es lo mismo, n. La duda, si uno no se acuerda mucho de pasaje de parámetros, puede ser, ¿qué va a salir impreso ahí, el 5 o el 8? ¿No? Es la duda que puede tener. Si yo le dije que el pasaje de parámetro único que tiene C es por copia, uno diría, no hay duda, va a salir impreso, como dice ahí, el 5. Vamos a ver el detalle de eso, para ver cómo lo maneja.
¿Está bien? ¿Qué hace acá? Cuando declaro int n igual 5, dijimos que en la memoria se aloja n con valor 5 en la memoria estática. Acá estoy llamando a un procedimiento con n. Entonces se liga esto con este parámetro que está acá. ¿Cómo se liga n con m? Diciendo, yo te voy a dar una copia. Es decir, aparece un m y lo que hace el sistema es, lo que tengo acá te lo copio acá abajo. Este 5 que está acá. Te copio el valor. Entonces este empieza a ejecutar y dice, a ese m que tenía un 5, ¿sabe qué? Le paso por arriba y le asigno un 8. Termina. Cuando termina, vuelve acá. Terminó. Es más, si yo acá preguntara qué es lo que es m, ¿qué me diría el sistema? M. No. No existe. Me va a decir, no está definido en este punto. Después de ejecutar p con n, punto y coma, no existe m. No está bajo el scope del main, la variable m. ¿Se entiende? Me va a decir, no existe. De hecho, cuando vuelve ahí, este bloque de memoria ya no existe más para la memoria. Lo único que existe es este. Entonces, cuando dice imprimí el n, ¿qué sale? Obviamente el 5. Yo te pasé una copia, digámoslo así. Yo te pasé una copia, vos hiciste lo que quisiste, yo volví al programa, lo que está, lo que tenía. Te pasé una foto, vos le hiciste lo que hiciste, el programa que tenía. Ese es el pasaje por copia. ¿Estamos de acuerdo? El pasaje por referencia, uno diría, en palabras, ¿cómo lo dirían? ¿Qué es pasaje por referencia? Te doy eso, si lo modificás, cuando salgas, queda modificado. ¿Cómo logro eso? Solo teniendo copias, pasaje por copia. Miren esta pequeña variante de ese código. Exactamente. Ahora tengo de nuevo el main con int n igual 5, pero ahora el procedimiento no recibe un entero, sino un puntero, un entero. Asterisco int. Y el código no es a m le asigna 8, sino asterisco m, lo que apunta a m pasa a ser un entero, le asigna 8. Entonces desde el main, como este se va a vincular con este, y este es una dirección, la tiene que llamar con la dirección de n. No la puede llamar con n porque n es un entero, y abajo está esperando un puntero. Entonces para que sea, yo tengo que poner un ampersand acá arriba, y tengo que poner un asterisco acá abajo, y acá modificarlo apuntado por el puntero. ¿Qué es lo que hace el sistema? Lo mismo que vimos recién. Veamos. Dice int n igual 5. Entonces viene acá y pone un 5. Memoria estática. Hace una copia de esto en la variable m, porque hace copias. ¿Qué copia en m? La dirección de n. Entonces viene acá y dice, lo que copio es una dirección. La flecha hacia arriba, porque esa es la dirección de n. ¿Están de acuerdo o no? Y ahora dice, a lo apuntado por m asignale 8. O sea, flechita m, tacha el 5 y pone el 8. Termina de ejecutar acá y antes de hacer el cout, este lugar de memoria desapareció. Pero cuando vengo acá imprime, ¿qué es lo que ve ahora? El 8 y no el 5. Entonces, ¿cómo? Sí. Sí. Como es una variable, está en memoria estática. Todas las variables están en memoria estática. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el truquito? Si yo tengo forma en mi lenguaje de manejar direcciones, implemento solo pasaje por copia y simulo la referencia de que cuando yo quiero modificar esto, lo que hago es me paro atrás y te paso la dirección de eso. Esta dirección no la puedo cambiar, pero sí lo que apunta a la dirección. ¿Está bien? Uno dice, voy a tener que hacer eso en 6 C++. Por suerte C++ dice, en vez de hacer esto, porque si no el programador tiene que estar cambiando un ampersand, un asterisco, otro asterisco, haceme algo que sea más parecido al pasaje por copia, pero que yo detecte que es por referencia. Entonces ahí viene el segundo uso del ampersand, que es cuando uso el ampersand dentro de la firma de un método. ¿Qué es lo que hace este ampersand? Todo lo que vimos en la transparencia anterior. Pero vos no lo ves. Esto es una macro de esto. ¿Tá? Pero el lenguaje lo único que dice es el mismo código que estaba en el pasaje por copia, solo que al ponerte el ampersand acá, lo que te estoy diciendo es que cuando vos modifiques M8, si vos ligaste esto con esto, acá va a salir impreso el 8. ¿Está bien? ¿Entendieron? Vamos a ver. Ahora nos pasamos a listas. ¿Está bien? 4 variantes.
¿Está bien? Simples, hasta que llegue a la cuarta. Y vamos a ver si entendemos bien. Ustedes me dijeron, a ver, ¿puedo decirlo así rápido? Pasaje por copia, si cambia, no cambia. Pasaje por referencia, si lo modificás dentro del procedimiento, salgo queda modificado. Y más o menos. Después de leer esto, más o menos. Vamos a ver. Procedimiento 1. Recibe una lista L por copia, porque no puse el ampersand. No pongo nada por copia. Entonces, supónganse que la llamo con esta lista P que tiene X1, X2, ¿está? Entonces, cuando llamo, y les aconsejo que lo piensen así para no perderse una hojita, programen los códigos, van a ver que no van a tener errores. Cuando hago el pasaje de parámetros, digo, invoca a P1 con la lista P. ¿Qué hace P1 con la lista P? ¿Cómo se vincula P con L? Uno dice, hace una copia. Entonces, ¿cómo dibujo la copia? La variable P aparece acá. Perdón. Esta era la variable P con la cual yo llamé. Entonces digo, la variable del parámetro, que es L, hace una copia de P. ¿Y qué es lo que era una lista? La dirección del primero. Solo una dirección. Entonces L copia esta flecha. No copia toda la lista, copia una flecha. La lista es una dirección. ¿Ok? Y ahora empieza a ejecutar. Hizo el pasaje de parámetros. Entonces, ¿cuál es el código? L asignale null. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a modificar, va a decir, esta flecha que tengo acá no me importa más y ahora paso a tener acá null. Cuando salgo, la variable L que es local desaparece y miro mi lista P, ¿cómo quedó? Igual. Y uno diría, bien, porque te pasé una copia, modificaste la copia, la original quedó igual. ¿Hasta ahí bien? Segunda. El P2 ahora recibe, es igual que el P1, solo que tiene un ampersand. El pasaje es por referencia. ¿Cómo les aconsejo yo dibujar el pasaje por referencia? No dibujar dos cajitas como recién, sino decir, cuando P se vincula con L, dibújenla igual. Es el mismo lugar de memoria. P y L comparten su suerte. Están las dos acá, en esta cajita amarilla. Entonces, cuando ahora digo, a L le asigno null, ¿qué va a pasar? Acá se pone null, desaparece esta flecha, porque acá se pone null. Cuando salgo de esto, L desaparece porque es local, pero cuando mire P y yo salí, ¿qué quedó grabado ahí? Null, porque P es L. L se fue, pero ese lugar P, que compartía la suerte de L, quedó con null. ¿Están de acuerdo? De nuevo le diría, es por referencia, lo modificaste, quedó modificado. Hasta ahora ninguna sorpresa. Sí. Y quedó todo lo otro tirado por la memoria. Mal manejo de la memoria también. ¿Está? Tercera variante. Porque igual ahora me estoy enfocando más que en dejar memoria colgada en entender el pasaje de parámetros. Sigo dejando el ampersand en la firma, pero ahora el código lo cambié. L siguiente igual null. Entonces, como es pasaje por referencia, fíjense que el pasaje de parámetros lo dibujé diciendo P y L es el mismo lugar de la memoria. ¿Está? Entonces, cuando digo L siguiente igual null, ¿qué cambia en el dibujito? Acá, en el lugar amarillo, aparece null, ¿estamos de acuerdo? Entonces se engancha esto. ¿Sí? Cuando salga, desaparece L, pero P queda apuntando acá, y cuando navega acá lo veo desenganchado. Uno diría, bueno, lo pasaste por referencia, se modificó, quedó modificado. ¿Sí o no? Hasta ahí me dice, ¿dónde está la sorpresa? A ver si me pueden explicar este cuarto. Dejo el L siguiente igual null, pero lo dejo el pasaje por copia. Si es por copia, estamos de acuerdo que P y L ahora son dos variables distintas, pero se copian la flecha. ¿Sí? Así le dije yo que lo dibujara. ¿Qué pasa cuando digo L siguiente igual null? Lo mismo que recién. Cambia esta flecha, acá pone null. Se va L porque es una variable local, y cuando salga, ¿qué veo? Y digo, pero pará, te pasé la lista por copia y cuando salga y recorra veo que la lista quedó modificada. Entonces, ¿cómo es? No entiendo nada. ¿Qué es lo que no cambió y no violé nada? ¿Qué es lo que era la lista? Del primero. La dirección del primero no cambió. Pero lo que apunta el primero, sea lo segundo, lo tercero, no importa si es por copia o por referencia, queda modificado. Entonces, guarda con eso que te lo pasé por copia o lo paso por copia y no va a cambiar nada. No.
Lo que no cambia es lo que vos pasaste. Si pasaste un puntero, ese puntero no cambia. Pero la lista no es toda la secuencia esa que uno ve en el dibujito. La lista es una dirección. Entonces no se confundan con eso. ¿Está bien? Porque si no van a cometer errores en la programación. Bueno, me voy a saltear un poquito algunas cosas porque... A ver, acá tengo un código que recorre una lista, ¿no? A Q le asigno P. Supónganse que tengo esta lista y quiero recorrerla imprimiendo. Entonces, ¿qué haría? A Q copiarle la dirección del primero, mientras Q no sea null. Suponete esto pp, puede ser imprimí el QInfo y movete un lugar. Si fuera un arreglo, movete un lugar es I++, por ejemplo, si el índice I es un entero. Acá movete el siguiente es Q igual a Q siguiente. Entonces, si Q está apuntando al primero acá al comienzo, cuando le digo Q igual a Q siguiente, apunta a este. Imprime el X2, movete el siguiente, imprime el X3, movete el siguiente, ¿no? Imprime el XN en algún momento, movete el siguiente, null. Sale porque Q es null. Sí. 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 Pero uno diría, esto es un código suelto. Vamos a empaquetarlo, así después lo puedo llamar con distintas listas y reuso ese código como un procedimiento. Uno diría, bueno, un ejemplo sería este código. Y fíjense que uno dice, lo pasé por copia. Uno diría, ¿por qué lo pasé por copia si quiero imprimir? No quiero modificar. ¿Cuándo voy a pasar por referencia entonces? Típicamente insertar o borrar, cuando quiero modificar. Si quiero imprimir, no pasen por copia. ¿Por qué? Porque si no puede pasar lo que les voy a mostrar ahora. Fíjense que este código se parece al anterior. Dice, mientras P no sea null, imprimí el PInfo y movete el siguiente. ¿Pero qué noto acá? Que no hay dos variables. Antes había un P y un Q. Entonces, ¿dónde están las dos variables? Pero vos estás cambiando la lista, avanzando en la lista. Porque ya se hace el primer paso cuando querés hacer la lista. Hay dos variables, pero una está escondida. ¿Cuál es? Esta es la que está en el encabezado, P. Se suele llamar el parámetro formal del procedimiento. ¿Cuál es la otra variable? El parámetro con el cual uno invoque a este. El parámetro actual. Entonces fíjense que el dibujito que les mostré recién aparece, sí. Cuando yo llamo con esta lista L, supónganse, que es esta, y llamo implista con L, ¿qué es lo que hace esto? La primera vez P copia el valor de L, es decir, P apunta acá. Y después se mueve con P imprimiendo toda la lista. Y cuando sale, si invoqué con L, ve la lista. Entonces, están las dos listas, pero pasa, uno es el parámetro del método, el que ve acá como P, y el otro es el parámetro con el cual uno invoca. Este se llama parámetro, se suele llamar parámetro formal del procedimiento, y el otro el parámetro actual con el cual uno invoca. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo acá le pongo un ampersand? ¿Es inocuo el efecto si acá en la firma pongo el ampersand? No, porque cuando termine se va a ir P, pero él le va a quedar apuntando al último que imprimió. ¿Al último o a null? ¿Va a imprimir todo? Sí. Sí. Entonces, ojo, si uno pone el ampersand y lo ejecuta, va a decir, anda bárbaro, imprimió X1, X2. La próxima vez, cuando quiera ir a ver esa lista, null. ¿Y todos esos no dónde quedaron? Por ahí, perdido en el espacio. O sea, un pequeño error de poner un ampersand ahí y capaz que no es detectable, porque usted dice, hizo cuando yo imprimí lo correcto, pero no se dan cuenta que después tiene un efecto posterior esa lista cuando la quieran usar. Y ahí va cuando le echan la culpa a C++, es una porquería, este lenguaje no sirve para nada. Ojo con lo que hacen, ¿no? Bueno, miren este otro. Es la misma versión de imprimir, pero que no tan rápido. Que no hay while, ¿no? Y no hay un for. ¿Qué es lo que hay? Para avanzar. Lo hace recursivo. O sea, se está llamando acá recursivamente implista. Dice, si la lista no es vacía, o sea, si P no es null, imprimí el PInfo y llamá implista con el siguiente. ¿Sí? ¿Eh? Es un printf. No es el anterior procedimiento, sino es el que hace algo con el PInfo, lo imprime en pantalla. Entonces imprime el X1 y llama a implista con el siguiente, el que apunta X2. Imprime el X2, llama con el siguiente. ¿Sí?
es como que el avanzar acá es implícito, no ve la asignación que estaba recién. ¿Vieron que acá había una asignación para avanzar? P igual a P siguiente. Acá no está. O sí está, pero escondida y no es una asignación. ¿Dónde está ese avanzar? En el llamado recursivo. Cuando este P siguiente vuelve a entrar, se transforma en el nuevo P. ¿No? Es como que hay, pero no es una asignación, sino es un pasaje de parámetros. Se va copiando por pasaje de parámetros. ¿Se entiende? Si yo acá le pongo un ampersand en la firma del método. ¿Va a imprimir? Sí. No. No tiene el efecto que tenía el iterativo. Cuando imprimo, si acá le pongo un ampersand arriba y salgo, la lista con la cual invoqué está intacta. ¿Por qué? Lo único que haces es invocar a la función accediendo al siguiente. Al siguiente, pero no está asignando, no está modificando nada. Al no estar modificando, igual no tendría sentido que le ponga un ampersand, pero el efecto, ¿ven que es distinto? La recursión te salva de que... Exacto. Ahora, ¿uno usaría el procedimiento recursivo? ¿Recuerdan cuando yo le dije que la recursión no aportaba mucho? Cuando era de cola. Acá es de cola, porque no tiene código pendiente. Entonces no está usando el stack para guardar cosas que va a ejecutar más tarde. Entonces diría, ¿para qué haces eso? Hacerlo iterativo. De hecho, perdón. Esto es iterativo, ¿no? Es mucho más simple. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero imprimir la lista al revés? O sea, quiero imprimir primero después este y al final el primero. Si lo quiero hacer iterativo, ¿cómo lo harían? ¿Cómo ahí hasta el final? Bueno, a ver, lo voy a hacer muy ineficiente, tramposamente. Recorro hasta el final, imprimo XN y me dejo una marquita acá, ¿no? Después recorro hasta la marquita, imprimo S, me dejo la marquita anterior. Pero voy a hacer N recorridos. El orden va a ser N cuadrado, si N son la cantidad de nodos de la lista. Muy ineficiente. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo más rápido porque si no me voy a atrasar mucho. ¿Cómo modifico este código recursivo para que imprima al revés? Si le doy vuelta a la condición, ¿qué estoy diciendo en palabras? Mira, si la lista no es vacía, andá a imprimir el resto y deja pendiente ahora imprimir el primero. Lo pone en el stack. Después va a dejar el segundo pendiente arriba, el tercero pendiente arriba. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, acá lo que estoy usando el stack de ejecuciones es cuando quiero procesar algo en orden inverso, la recursión es útil. Vos ahí, si tenés un nodito, X... ¿Dónde tengo el borrador? Acá, no. ¿Sí? ¿O me voy allá? Bueno. Si vos tenés esta lista, ¿no? X1, X2, X3 y así sigo. ¿Qué está diciendo ese código? Diciendo, mira, cuando vos vas a imprimir esta lista, lo que está diciendo es, llama a imprimir con esto y deja pendiente imprimir el X1. Stack. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice, voy a imprimir esto y esto queda para más tarde. Vengo a esta lista, no es vacía, ¿qué dice? Anda a imprimir el resto y deja pendiente esto para más tarde. ¿Dónde lo pone el stack? Arriba. ¿No? Anda a imprimir el resto y deja pendiente esto para más tarde. Y así hasta que llegue al XN, que tiene el null, va a decir, pone el XN y llama con este y dice, cuando llega con null, dice, ¿qué tengo que hacer? Nada, me voy. Entonces dice, anda sacando los pendientes. Te faltó imprimir este, el XN. Yo no te entendí, pero si el resto te entendió, capaz que es lo mismo. Yo no entendí. ¿Qué es las listas? Hay una sola lista. Claro, es como que dice, a ver, las listas son punteros. Dice, mira, yo estoy con este puntero. Se dice, anda con esto y esto guardalo acá. Se dice, vengo acá, ¿qué hago? Si no es vacío, anda con esto y esto déjalo pendiente, lo pone acá. Entonces no va haciendo nada por ahora. Va guardando pendientes.
Cuando llega al final y dice null, y guardo todos estos pendientes en orden inverso, porque es un stack, dice, con null, dice, ¿qué tengo que hacer con null? Mirá ahí. Exacto, con null le va a decir que tengo que hacer nada, y dice, ah, nada, fíjate que te quedó pendiente. Y ahora sí viene, lo último pendiente era este, dice, anda a imprimir datos con este, hasta que termine. ¿Ok? Ahí la recursión deja de ser de cola y pasa a ser algo útil en algo iterativo que si lo hacía como dije yo, era muy ineficiente, me quedaba n cuadrado. Esto es orden n. ¿Ok? Bueno, acá tengo el procedimiento ese que habíamos hecho de insertar al comienzo, ¿no? Pero fíjense, lo único que quiero notar, no voy a ver el detalle porque el código es el mismo, son las 4 asignaciones, pero sí quiero que noten la firma, ¿no? Le puse un ampersand. Si yo no le pongo el ampersand acá y ejecuto estas 4 asignaciones, cuando invoque con una lista y salga, la lista quedó igual. Como voy a insertar al comienzo, el puntero al principio no se va a modificar y no lo voy a ver. Si saco el ampersand, no funciona. Necesariamente uno dice, está bien, tenías que modificar, tiene que ir, pero si lo sacan para probar, no funciona. ¿Está bien? Un ejemplito. Concatenar listas, ¿lo vieron en programación 1? ¿Qué es concatenar? Es pegar listas, ¿no? Tengo 2 listas, es como un insertar más grande, ¿no? Tengo una lista 1, una lista 2 y quiero la lista que tenga todos los elementos de la primera y después todos los elementos de la segunda. Este podría ser un algoritmo recursivo que hace eso, ¿no? El esquema, si quisiera hacer una recursión. Concatenar 2 listas, dice, voy a definir lo recursivo por el primer argumento. ¿Qué dirían? A ver, repasemos recursión, tema anterior. Concatenar una lista vacía con una lista 2, ¿qué resultado da? La lista 2. Concatenar una lista 1 que tiene al menos un elemento X. Ahí me van a matar porque no uso el puntero, ¿no? Al menos un elemento X y el resto de la lista es S con L2 y el esquema me dice, yo ya sé concatenar S con L2. ¿Qué le falta a concatenar S con L2 para transformarse en lo que yo quería acá? X al comienzo. Es decir, ese código que está ahí. ¿Está? Yo podría decir, ¿cómo lo traduzco medio mecánicamente a C++? Y podría decir, son 2 ecuaciones. Bueno, primero escribí la firma. Y tengo variantes para escribir la firma, diciendo, ¿qué hago con la lista que concatenada? La retorno, podría ser una opción. La otra es, vamos a elegir la opción acá de modifico un parámetro, L1. El resultado de concatenar L1 en L2 va a quedar en L1. Entonces le pongo, fíjense, ¿a dónde está acá? Acá, le pongo el ampersand. ¿Está? Al ponerle el ampersand estoy diciendo que el resultado, porque acá es un procedimiento, no estoy retornando nada, ¿no? Pero L1 se va a modificar. ¿Con qué? Con la concatenación de L1 y L2. Entonces digo, mira, vamos a la primera ecuación. ¿Qué decía? Que si la primera lista era vacía, el resultado es L2. Entonces digo, si L1 es null, ¿están de acuerdo hasta ahí? Entonces el resultado es L2. ¿Pero dónde dejo el resultado? Dijimos en L1. Entonces L1 le asigno L2. ¿Sí o no? Bien. Y el segundo, a ver si tienen buen ojito. El segundo que dice, concatenar XS con L2. Si yo ya sé concatenar S con L2 y le tengo que agregar X al comienzo. O sea, este es el L1 parámetro. Y este va a ser el L1 después de lo que yo le tengo que asignar, digamos, ¿no? Pero ¿qué noto? Que el L1 parámetro, que es XS, y acá X algo, ya está el X primero. No tengo que hacer nada. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Avanzar. ¿Cómo avanzo? Concatenar con S, dice. Bueno, L1 siguiente, L2. Esas 2 líneas las largo a correr. ¿Y cuál va a ser el efecto? Y cuando yo le voy a correr esto, va a decir, ¿no? Miremos acá, miren en la flechita, ¿no? Yo digo, llamo a concatenar con este puntero y este puntero, L1 y L2. Y dice, bueno, este no es null, entonces llama ahora con el siguiente, que es este. El primero cambió, y no, si no asigné, no hice nada, solo dice llama con otro, no hizo nada, quedó igual. ¿Es null este puntero? No, llama con el siguiente. ¿Es null este puntero? No, llama con el siguiente. Acá, ¿no? Él llama con el siguiente. Cuando llegue acá y este puntero de L1 sea null, ¿qué va a hacer? A ese puntero le asigna L2.
¿Qué va a hacer? Entonces, acá en vez de null se copia L2. ¿Qué es lo que tiene L2? La dirección del primero. Se va a apuntar acá. Si yo salgo e imprimo con ese algoritmo imprimir, ahora el L1, voy a ver el resultado correcto. ¿Cuál es? Tiene X1, X2, X3, Xn, Y1, Y2, Y3 y M. Uy, está todo bien, no hay ningún error. Pero hay un efecto físico raro, que capaz que lo detecto después, no me voy a dar cuenta en el momento. ¿Por qué? Porque estas dos listas quedaron enganchadas, quedaron compartiendo memoria. Supónganse que después de haber concatenado, yo vengo a la lista con la cual yo invoqué este L2 y borro el primero. Si borro el primer nodo, ¿qué va a pasar cuando ahora recorra el L1? Va a quedar apuntando a un lugar que ya no va a existir más. ¿Por qué? Porque quedaron estructuras compartiendo memoria. Eso es muy peligroso. En general uno no quiere hacer eso, ¿tá? Porque después el comportamiento futuro me da errores. Entonces, en vez de hacer eso, por eso lo marco como un error común, en vez de asignarle L1 a L2, para que no comparta memoria, digo, ¿sabes qué? A L1 le voy a asignar una copia de L2. ¿Qué es una copia de L2? Es lo mismo que L1, pero en lugares nuevos. Lugares frescos, ¿no? Va a tener la secuencia igual, pero en nodos nuevos. Es decir, como que acá pusiera, ¿no? Y1, Y2, Y3 y N, pero en noditos nuevos. Entonces vamos a ver cómo hacer una copia. Pero no quiero enganchar el puntero. ¿Se entiende por qué? Así lo puedo hacer separado. Sí, pero supone que yo hago el concat así. Y después de haber hecho concat, vos venís L2 y borrás este nodo. Este puntero rojo queda apuntando a algo que ya no va a existir más. Se va a caer. ¿Y por qué borraría? Y porque vos después con esa lista es una lista de 2 bases de datos. Borrás un registro y afecta al primero también. Voy a decir, ¿por qué afecta al primero? Porque quedaron enlazadas. Lo que le pase a una afecta a la otra después. Y no te das cuenta en el momento. ¿Ah? Entonces, veamos una versión de la función copia. Es muy fácil hacerla recursiva. No tan fácil hacerla iterativa. ¿Por qué? Uno diría, ¿qué es una copia recursiva? ¿Qué dice? Mira, copia, ahora la pienso como una función que recibe una lista y retorna una lista. Si la lista es vacía, la lista de retorno es vacía. Null, retorna null. Y si no, ¿qué es lo que va a hacer? Para este nodito azul dice, mira, me voy a hacer un nuevo nodo, porque no quiero que comparta memoria. A ese nuevo nodo le copio lo mismo que tiene el L como dato, para que sea idéntico el dato. Y digo, ¿quién va a ser el siguiente a este nodo que me estoy generando como duplicado de este? El siguiente de este va a ser lo que me dé la copia de ahí para adelante. Está diciendo, yo te copio uno, máquina, seguí haciéndolo vos. Recuerdan que para un cualquier más chiquito ya lo sabe hacer solo, dijimos. Bueno, resiguiente llama a copia con L siguiente. Y retorno el puntero. La máquina con su stack labura, me genera la copia de toda la lista. La recursión es como diciendo, yo te digo un paso, te digo cuando llegues al final qué caso hace, qué tenés que hacer, y le digo así sucesivamente, hacelo hasta llegar allá. Es eso la recursión. ¿Qué pasa con la copia iterativa? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque les va a pasar que les pidan algoritmos en lista iterativos. Y uno dice, ¿dónde está la complicación de hacer un while en vez de hacer eso tan simple que vimos recién? Que si yo quiero copiar esta lista, L, generándome esta lista res, que tenga idénticos los datos, yo podría diciendo, miren acá abajo, ¿no? Diciendo, ¿qué hago? Me genero un nodo idéntico a este, copio el dato en la variable res. Ahora avanzo en L. El segundo, lo copio. ¿Dónde lo inserto? Si lo inserto al comienzo de esta lista, que sería lo más fácil, porque vimos cómo insertar al comienzo, y el tercero lo inserto al comienzo y el cuarto lo inserto al comienzo, ¿cómo va a quedar res? Va a quedar una lista copiada pero invertida, porque el último lo inserto primero. Entonces ahí tengo un problema. Me va a quedar la copia pero al revés. ¿Se entiende eso? Porque a medida que vayan lanzando el L diciendo, este copialo, pero si lo más fácil que es insertar al comienzo, me va a quedar invertida. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir insertando en res, pero al final, no al comienzo, para preservar el orden. ¿Cómo inserto al final? Vamos a ver eso.
¿Por qué? Porque es útil esa idea para muchos otros algoritmos, no porque ese es mi interés en particular. Digo, mira, me defino, miremos acá, ¿no? Res y nuevo, dos variables de tipo lista. Digo, si la lista es vacía, fácil. Res es null y al final fíjense que retorno res. O sea que si es null, es null. Y si no es vacía, lo que digo, me voy a definir una variable último. Porque yo voy a ir insertando sobre el último de res, no sobre el comienzo. ¿Está? Y digo, mientras la lista no sea vacía, que estoy recorriendo la lista dato, L no sea null, digo, me genero el nodo para hacer la copia. Le cargo el info de la L. El siguiente de ese, como va a ir al final, siempre va a ser null. Siempre hay como último nodo. Y acá pongo un if. ¿Por qué pongo un if? Porque hay dos casos. Hay un caso de borde. La primera vez, último va a ser null, porque la primera vez, ¿no? Acá, cuando voy a hacer la primera inserción, yo quiero que el primero y el último sean ese. Después que inserte 1, 2, 3, el primero no se mueve y solo se mueve el último. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la primera vez le digo, mira, si L, acá, si último es null, entonces res igual a último igual nuevo. ¿Está? Eso se puede hacer en C++, poner todas las asignaciones en línea. O las ponen abajo con punto y coma, como quiera. La primera vez, digo, me genero el primer nodo y res y último son ese único nodo. Pero las siguientes veces, ¿no? Y ahí avanzo L, ¿no? Pero las siguientes veces va a entrar por el else, porque la primera vez vale null, pero ya no, después no. Entonces después lo que va a decir es, si ya tengo al menos un nodo, sobre el siguiente a ese último, inserto el nuevo y corro el último al nuevo. Entonces lo voy insertando, ¿no? Acá. Vengo acá, inserto el nuevo sobre el siguiente y corro el último acá. Lo inserto acá, ¿no? Lo inserto acá. Entonces va insertando siempre sobre el final. Y al final retorna res. ¿Se entiende? Después mírenlo con un poquito más de cariño. Como eso lo voy a querer a veces hacer en varios algoritmos, no solo en este. Digo, así como tenía un insertar comienzo, ¿por qué no me hago un procedimiento de insertar final que lo pueda usar en particular en la copia, pero en otros algoritmos también? Voy a hacer el ins final y van a ver que hago lo mismo que dije recién. Este ins final es un procedimiento que recibe el elemento que quiere insertar al final y dos punteros. Pero recibe el puntero al primero y el puntero al último. Ambos por referencia. Y usted me tiene que decir, después que yo explique esto, por qué son los dos por referencia. ¿Qué hago acá? Me genero el nuevo nodo, igual que recién. Le copio el dato. El siguiente va a ser null porque va siempre al final. Sigo teniendo un if. Si L es null, o sea, no había nada, entonces digo L igual ult igual nuevo. L y último apuntan al único nodo, digamos así. Y si no, digo el siguiente al último, si había ya un último, le asigno el nuevo y muevo el último a ese nodo. ¿Está? Es como que diciendo, si acá está ult, me hago un nuevo nodo, ¿no? ¿De acuerdo? Ult siguiente asigno el nuevo, que es esto, y ult lo muevo acá. ¿Está? Es como que voy insertando al final. ¿Por qué tienen que ser las dos por ampersand? Porque siempre tienen que estar enlazados. Si la lista no fuera vacía, lo digo así, si la lista no fuera vacía, precondición, hay uno que podría no ser por ampersand y funcionaría bien. ¿Cuál es? L. ¿Por qué? Porque solo lo usás y es vacío. Exactamente. Solo lo usás una vez cuando insertás el primero. Pero si ya tiene al menos uno, siempre va a entrar por el else y solo modifica, fíjense, ahí lo dice, ult. No modifica L. Entonces, ¿por qué tengo L por referencia? Solo por el primer caso. Pero como en un caso se puede modificar, le tengo que poner por ampersand, salvo que tuviera una precondición que la lista no es vacía. ¿Se entiende? De nuevo, casos de borde. Ténganlo presente porque cuando programen los códigos, no solo piensen en el caso típico con la ayuda de un dibujito que son muy útiles. Yo hasta el día de hoy cuando programo un código me hago un dibujito. Es la forma de no perderme, pasaje de parámetro. Entonces después no tengo que estar debugueando 1000 horas. ¿Está bien? Si lo empiezan a hacer sistemático van a ver que cada vez programan correcto. ¿Está bien? Más veces y tienen que debuguear menos. Encontrar los errores con los mensajes del compilador, se la regalo. ¿Está bien? Entonces, ahora vengo y fíjense, el código de copia, plum, con el uso del ins final se achicó. ¿Por qué? Porque le digo, mira,
Para copiar la lista, usando el int final, ahora me defino res y ult igual a null. ¿Y qué es lo que digo? Mientras la lista que quiero copiar no sea vacía, inserto al final el linfo en res y ult y me muevo. Y al final retorno res. Entonces esto genera la copia. Ahí sí se parece más al código de insertar comienzo, que era cortito, porque empaqueté todo eso complicado en int final. Pero lo empaqueté una vez, después lo uso en todos los códigos donde lo precise. ¿Ok? Volviendo al concat, y ya creo que estoy medio terminando. Tenía otros códigos, pero bueno, no voy a poder ver todo. Miremos el concat iterativo, una cosita más extra. Supónganse que quiero concatenar las dos listas, pero no recursivamente, sino iterativamente. Uno diría, ¿qué tenés que hacer? Moverte hasta el final de la primera lista, iterativamente, y cuando llega al último nodo, ¿qué tendría que hacer? Engancharlo con la copia de la segunda, para no compartir memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense este código. Dice, si L1 es null, a L1 le doy, en vez de L2, la copia de L2 para que no comparta memoria. Ya hice la copia, entonces la uso. La voy a gastar ahora. Fíjense en el else. Me define una variable iter igual a L1. Es esta iter. ¿Qué digo? Mientras iter siguiente sea distinto de null, avanza. Y cuando iter siguiente sea null, a iter siguiente le asigno la copia de L2. ¿Está bien o no está bien? ¿Por qué puse iter siguiente distinto de null? ¿Por qué no puse iter distinto de null? ¿Cuándo itera? ¿Cuándo qué? ¿Y por qué tengo? Está bien, pero ¿por qué tengo que pararme? ¿Por qué en el recursivo llegaba hasta null? ¿Estamos de acuerdo que yo quiero modificar, cuando vengo iterando en esta lista, quiero modificar este puntero, asignándole la copia de L2? Ahora, para modificar este campo, como yo vengo iterando, yo suelo decirlo así, vengo mirando la lista de costado. Con iter vengo moviéndome mirando la lista de costado. Entonces, para poder modificar este nodo, este campo, como vengo de allá, me tengo que parar en este nodo. Este nodo, ¿cómo sé cuál es? El nodo que tiene la condición iter siguiente igual a null. El último nodo. Dice, ¿por qué cuando era recursivo? ¿No? Por ejemplo, acá, miren esta versión del recursivo, decía, si L1 es igual a null, L1 igual a la copia de L2. No, perdón, este no, es el mismo de recién. ¿Dónde estaba la? Acá. ¿Sí? Fíjense, este no paraba cuando era el siguiente null, sino cuando él es null, tal cosa, y si no, hace esto. Perdón, no era este tampoco. Estoy hablando del concat, es este el concat. ¿Está? Ya estoy perdido. Fíjense, dos líneas, exactamente. Si L1 es null, dice a L1 dale la copia de L2. Y si no, dice concat L1 siguiente L2. ¿Qué está haciendo? Se está moviendo, pero no va mirando la lista de costados, sino, yo lo suelo decir así, va montado sobre la lista. Cuando llama, el concat, a ver si tengo la siguiente diapositiva con esto o no. No. Cuando llama, acá el concat, lo que dice es, llama con este puntero. No es ese, llama con este. Pero recuerdan cuando es por referencia, no era una copia de este, era este puntero. Voy montado ahí. Era la suerte de uno y era la suerte del otro. ¿Recuerdan? Llamo con este, ¿es este? Sí, ese es null. En ese lugar de memoria asignarle L2. Entonces, porque viene montado sobre el puntero. Cuando estoy parado en este null, no es una copia del null, es este lugar. En ese lugar asigno la copia L2 y funciona. Es decir, me puedo parar en el lugar para modificar. Cuando lo hago iterativo, moraleja, ya no puedo hacer eso mismo, me tengo que parar siempre uno antes, porque ya no voy montado sobre los punteros estos, sino que voy mirando la lista del costado, voy iterando. Entonces, si quiero modificar acá, no puedo llegar a ese lugar, sino tengo que ir iterando, entonces parate en el último nodo. Me tengo que parar siempre uno antes. Si no, el efecto no se produce. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno. Rápido. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Recuerdan el insertar ordenado que vimos recursivo? Y si no recuerdan, se los copié. Yo sabía que iba a llegar apretado acá, entonces ya lo escribí. Insertar ordenado, que decía, dado una lista ordenada,
y un elemento, metelo en el lugar que le corresponda para que siga estando ordenada. Un insertar ordenado. ¿Qué decía ese código cuando vimos recursión la semana pasada? Decía que si la lista es vacía, insertar ordenado me da una lista unitaria. Y si la lista no es vacía, había dos casos de interés. ¿Qué pasa si el que quiero insertar el E es menor o igual que el primero? ¿Sí? Si es menor o igual que el primero, lo inserto al comienzo. ¿Por qué? Porque si este ya es menor o igual que el primero y esto está ordenado, este es menor o igual que este, menor o igual que todos. Lo vimos la semana pasada, no me pongan cara de, eso no lo vimos. Sí, lo vimos. Y si no es menor o igual, es mayor, el primero ¿quién es? El que ya estaba, el mismo X. Y voy a insertar el elemento más adelante. ¿Cómo traduzco esto a C++? Simple, ese es el código de ahí, para que vean que uno se puede hacer este pseudocódigo y pasar el código. Insertar ordenado, digo, tomé la variante que recibo el elemento y la lista la recibo por referencia, o sea que voy a insertar sobre esta lista, el resultado va a quedar guardado acá. Y voy a los casos. El primero que dice, si la lista es vacía, L igual null. ¿Qué hago ahí? Una lista unitaria. Llamo, bueno, ins comienzo E con la lista vacía. Me va a generar lista unitaria. Lo hace el insertar comienzo que vimos hace un ratito. Hace un ratito vimos el ins final y antes vimos el ins comienzo. Si no, ¿qué hago? Me quedan dos ecuaciones. Vamos a esta. Si el elemento es menor o igual que X, entonces ¿qué pregunto? Si el elemento E es menor o igual que el X. ¿Quién es el X? Linfo. El primer dato de la lista. Si pasa eso, ¿qué me dice acá? Que a la lista XS le tenés que agregar el E al comienzo. Entonces, de nuevo, el mismo caso, insertar el comienzo de E de la lista L. Y si no, que vuelva. Y si no, el X es el mismo. Acá que acá. Entonces, simplemente lo que tenés que decir es avanzar. Insertar ordenado E con el siguiente. Lo largan a correr y funciona a las mil maravillas. Último. Pará, falta uno. ¿Para qué usamos el insertar ordenado? Cuando queríamos hacer ¿qué? ¿Nadie recuerda la clase pasada? Después del insertar ordenado, ¿qué hicimos? ¿Eh? ¿Y qué hacíamos después? Una ordenación, un sorting. Entonces teníamos el código que ordenaba. El código que ordenaba que decía, dada la lista vacía, el resultado de la lista vacía, ¿recuerdan esto? Y si la lista no es vacía, x.s, y el esquema me dice yo ya sé ordenar s, y acá lo discutimos un ratito, digo, si tenés toda la lista ordenada s, y querés tener la lista xs ordenada, ¿qué alcanza? Y que metas x en el lugar que le corresponde dentro de la lista ordenada s. ¿Puede ir primero? Sí. ¿Podría ir segundo? Sí. ¿Podría ir último? Sí. ¿Quién lo sabe dónde va? La función insort. Sabe insertar ordenado. Hacíamos eso. Bueno, miren este código que está acá y lo hice iterativo para combinar uno iterativo y uno recursivo. Este dice, mira, dada la lista L, te voy a dar ahora sí una lista resultado ordenada, nueva. Entonces defino la lista res al comienzo igual a null. Voy recorriendo la lista que quiero ordenar L y digo, insertar ordenado el linfo en el res. Y después avanza el siguiente. Y cuando termine, retórname la lista. O sea, recorro la lista L uno por uno diciendo anda a insertar ordenado, anda a insertar ordenado, anda a insertar ordenado. Dentro de la LRS, que el comienzo es vacía, y va a ir cada vez insertando en el lugar que le corresponde. Cuando termina, todos los elementos quedaron ordenados. Esa es la lista ordenada. ¿Está bien? Bueno, hay mucho más. Les dejo cosas para que lean, pero ya está, suficiente. Nos vemos la semana que viene.